Hola mis hermanos, Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Quiero darles la bienvenida una vez más a su podcast según las Escrituras. Como ya vieron la semana anterior, estuvimos estrenando una serie la cual denominamos por dirección del Señor Guerra Espiritual. En ese primer video, el cual te lo dejo por acá si aún no lo has visto, estuvimos hablando sobre el poder de la oración a las 3 de la mañana y cuáles son específicamente esos espíritus, esos demonios y esas deidades con las cuales nosotros nos vamos a enfrentar a esta hora de la madrugada cuando decidimos buscar a Dios en oración y presentar delante de la presencia del Señor una oración sincera, una adoración que provenga directamente de nuestro corazón. Pero en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre esos tres enemigos poderosos a los cuales nosotros como creyentes debemos enfrentarnos, y específicamente vamos a estar desglosando sobre cuáles son esos enemigos y cómo poder lograr vencerlos a cada uno de ellos. Estamos hablando directamente sobre enemigos que no necesariamente o no del todo son espirituales, porque hablando en sentido general, alguno de ellos o uno de ellos específicamente no es espiritual por sí mismo, sino que es de una denominación diferente. Yo le estoy hablando, mis hermanos, sobre los tres enemigos a los cuales nosotros como cristianos debemos de saber que durante todo el trayecto o durante toda nuestra vida como creyente, nosotros vamos a estar expuestos y vamos a tener que realizar guerra espiritual en contra de estos tres. Pero hay uno de ellos, el cual es el más poderoso de todos. Y quiero estar hablando específicamente de esto porque debemos de entender contra qué estamos peleando. Como yo siempre le digo en los videos, la forma más importante de nosotros poder vencer aquello que nos hace la guerra es conociendo su manera de operar, cómo operan, cómo se mueven, de qué manera nosotros podemos reprenderlo conforme a la palabra, porque nunca podemos salirnos de lo que dice la palabra, ni siquiera por emociones o por conocimientos extraños que recibamos de personas. No podemos salirnos de lo que estipula la palabra. Nosotros tenemos una guerra, pero como dice la palabra, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y específicamente esto es a los que nosotros nos vivimos enfrentando diariamente, a fortalezas del mundo de las tinieblas. Pero antes de dar inicio con este tema, quiero recordarte que por aquí debajo tienes el botoncito de suscribirte. Suscríbete, mi hermano, a este canal y comparte este contenido con el mayor número de personas para que así cada uno de ellos sean bendecidos con lo que el Señor pone en nuestro corazón. No olvides activar tus notificaciones para que YouTube te diga siempre cuando subamos un video nuevo. Así que comencemos, mis hermanos. Cuando estamos hablando de los tres enemigos más poderosos a los cuales el cristiano debe enfrentarse, o el creyente, porque muchas personas no les gusta que lo denominen como cristiano. Entendemos que el término cristiano nació cuando la iglesia era perseguida y muchas personas o de ciertas corrientes religiosas no le gusta que lo tomen con este término. Para nosotros es orgullo ser cristiano evangélico, pero ese no es el tema de nuestro podcast. En esta oportunidad, mis hermanos, yo quiero decirle que nosotros como cristianos tenemos, más allá que la lucha per se con los demonios, hay tres enemigos específicos con los cuales todo cristiano o todo creyente que declaró la sangre de Cristo y declaró a Cristo Jesús como su Salvador personal debe enfrentarse. Y estoy hablando específicamente sobre el espíritu del mundo, a Satanás y la carne. Nosotros tenemos que identificar, y es específicamente en este tema de la guerra espiritual donde nosotros podemos prestarle o debemos prestarle atención a estos tres enemigos, porque si bien es cierto que la lucha constante con los demonios es feroz y que Satanás siempre va a buscar por dónde atacarnos, menos cierto, mis hermanos, que nosotros también debemos identificar que hay otros factores a los cuales nosotros debemos de vencer para así poder tener dominio propio. Dicho sea de paso, hay que reconocer que el espíritu que el Señor nos ha provisto es espíritu de amor, de paciencia y de dominio propio. Entonces nosotros tenemos que comenzar a poner en práctica todas estas cosas. Vamos a hablar específicamente también de cuál es la manera en la cual nosotros podemos vencer todos estos
estos enemigos que hemos mencionado o estos tres enemigos que hemos estado hablando. Y yo quiero, mis hermanos, para comenzar hablando específicamente con el espíritu del mundo. ¿Por qué el espíritu del mundo? El espíritu del mundo vamos a comenzar relacionándolo. ¿Por qué? Porque es aquello a lo cual nosotros dejamos atrás, la corriente actual del mundo, los deseos del mundo, las cosas de la manera en como el mundo la vive. Dice la palabra del Señor: almas adúlteras, ¿acaso no saben que ser amigo del mundo os constituye enemigo de Dios? Esto es el apóstol Santiago hablando en una de sus cartas, para que nosotros entendamos que debemos marcar una diferencia entre lo que hacemos para Dios y cómo podemos relacionarnos con el mundo. Yo quiero abrir un paréntesis en esta parte, porque a veces podemos tender a llegar a ciertos extremos, porque si bien es cierto, mis hermanos, de que nosotros tenemos que saber que el espíritu del mundo o la corriente del mundo actual nada tiene que ver con nosotros, no es menos cierto, o no podemos dejar de lado el hecho de que nosotros estamos en el mundo, como dice la palabra, estamos en él, pero no pertenecemos a él. Somos parte de este mundo porque somos la sal de la tierra. Gracias a que nosotros, los que declaramos la sangre de Cristo y fuimos sellados por su Espíritu Santo, estamos aquí en la tierra, es que el mismo espíritu del anticristo no puede revelarse, porque dice la palabra del Señor en el libro de Tesalonicenses, el apóstol Pablo hablando, de que cuando parta, una vez parta de este mundo, el espíritu que le cohíbe, o mejor dicho, que lo retiene, entonces podrá ser revelado el espíritu del anticristo. Antes no puede ser revelado mientras nosotros, que somos los portadores del Espíritu Santo, estemos aquí. Entonces, ¿qué estamos hablando con el espíritu del mundo? ¿A qué nos referimos con el espíritu del mundo y cómo este se convierte en un enemigo con nosotros? Cuando nosotros permitimos que el mundo entre a nuestro corazón, valga el aclarando, no estamos hablando en no usar o consumir ciertas cosas que en el mundo se venden, porque dicho sea de paso, entonces no vamos a usar nada, vamos a tener que salir del planeta de una manera jocosa, porque imagina, es difícil nosotros poder, es imposible poder vivir en el mundo y no usar ciertas cosas del mismo mundo. Ahora, ¿qué nosotros hacemos o para quién lo hacemos? Cuando estábamos en el mundo, nosotros vivíamos conforme a la corriente de este mundo, nos movíamos conforme a la corriente de este mundo. Todo lo que el enemigo pone en la palestra pública, la moda, la manera de cómo se conducen las personas a través de los ídolos que siguen, la manera en cómo las personas viven en búsqueda, una búsqueda incansable y ambiciosa de una felicidad que ellos entienden que puede provenir a través de los recursos económicos. Todas estas cualidades son parte del espíritu del mundo. Cuando una persona desgasta su vida intentando encontrar una felicidad que ellos creen que se la puede proveer el espíritu del mundo, o el mundo, por así decirlo, en cuanto a términos económicos, a posición social, a escala económica, entonces esta persona está cayendo en lo que es la amistad con el mundo. No creo bajo ningún concepto que una persona se haga amigo del mundo porque tenga un teléfono de los que están en la última moda, porque tenga un buen vehículo del último salido del año, porque sea una persona que trabaje para poder lograr lo que en sí mismo le gusta. Ahora, tenemos que ver con qué sentido se hacen las cosas, porque es ahí donde se revela para qué espíritus se están haciendo. Si nosotros al adquirir algo o al conseguir algo, lo que queremos es llegar al estatus de lo que vemos que se está moviendo en el mundo, o queremos ser igual o parecido a fulano, lo estoy haciendo porque veo que lo hizo tal persona, tal artista, estoy haciendo las cosas porque veo que es lo que está en palestra, entonces ahí sí nos estamos conduciendo por el espíritu del mundo. Yo soy de las personas que creo, como dijo el apóstol Pablo, yo, no Cristo,
creo que una persona no se contamina directamente porque use algo de lo que existe en el mundo. Pues si fuera de esta manera, ni siquiera la misma comida nosotros podríamos consumir, ni ningún tipo de bebida gaseosa o de ningún tipo, pues el diablo se ha encargado de corromper todas las cosas que hay en el mundo. Ahora bien, mis hermanos, nosotros tenemos que distinguir cuál es el propósito o con qué objetivo nosotros estamos haciendo las cosas. Recordemos que al Dios que nosotros le servimos es el Dios que conoce las intenciones del corazón. Independientemente de que yo finja que algo lo estoy haciendo con sentido cristiano o con buen sentido humano, con buen sentido de fe, el Señor conoce la profundidad de mi corazón, si eso verdaderamente yo lo estoy haciendo para honra y gloria de su nombre. Y en eso debemos estar claros, mis hermanos. No podemos equivocarnos pensando de que nosotros podemos engañar a Dios, porque al final de cuentas quienes vamos a terminar engañados y destruidos por llevar esto somos nosotros mismos. El segundo enemigo que nosotros debemos de cuidarnos o que tenemos es a Satanás, y este va muy aunado con el espíritu del mundo. Yo voy a estar hablando en este video sobre cómo se relacionan cada uno de estos espíritus, o mejor dicho, de estos enemigos en sí mismo, y también al final vamos a estar hablando sobre cómo nosotros podemos derribar estos argumentos y estos dardos que nos va a lanzar el enemigo a través de estos distintos canales o de estos distintos enemigos. Satanás es el segundo enemigo, y asimismo en opción jerárquica de poder es el segundo más poderoso de los cuales nosotros debemos de cuidarnos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a procurar incitarnos al pecado. Satanás va a procurar hacer que nosotros, que ya declaramos la poderosa sangre de Cristo, que ya creímos en que hay un Salvador en el cual cargó nuestras culpas, Satanás va a hacer que, o va a intentar hacer que nosotros perdamos esa fe, que nosotros perdamos esa comunión, que nosotros perdamos esa convicción específicamente. Pues el enemigo de esta manera es como puede introducirse dentro de nuestra vida. También en este mismo renglón podemos englobar todo lo que son los espíritus de la tiniebla, los espíritus a los cuales les sirven los hechiceros, los mismos hechiceros que están en el servicio de la hechicería, porque hablemos con claridad, los sacerdotes o los profetas de Baal son profetas de Baal, nada tienen que ver con nosotros. Entonces, ¿por qué este es el segundo en poder? Porque Satanás no puede directamente operar en nuestras vidas, ni el espíritu del mundo tampoco. Ellos necesitan de nuestra aprobación, independientemente de que el diablo, bajo el permiso del Padre Todopoderoso, como vemos en la Biblia, en el mismo libro de Job, Satanás puede entrar a nuestras vidas para probarnos y para poner tropiezo en nuestra vida. También puede poner pruebas dentro de nuestra vida, y es el que el Señor permite que pruebe nuestra fe. Él es nuestro enemigo porque Él es despiadado, porque Él es enemigo de la gracia a la cual nosotros representamos, y porque nuestro Dios Todopoderoso así lo considera también nuestro enemigo. Satanás es implacable en la vida que se le abre las puertas. Una persona que le abre la puerta al diablo es una persona que sabe que a la larga será absolutamente destruido, porque Satanás lo que busca es, como dice la palabra desde el principio, robar, matar y destruir. Él no vino sino a hacer solamente esas prácticas, pero el enemigo, aunado con las personas que le sirven, se prestan a hacer cosas para nosotros los cristianos, los creyentes, porque ellos nos ven específicamente como eso, como enemigos. Nosotros sabemos que el único enemigo que tenemos es al diablo, pero Satanás le hace entender a estas personas que ellos son nuestros enemigos, porque ellos practican cosas a las cuales nosotros reprendemos. Nosotros reprendemos los espíritus a los cuales ellos les sirven. Entonces Satanás le mete en su cabeza de que nosotros somos nuestros enemigos, y si un hechicero pudiera matarte sin caer preso directamente con sus manos, él lo haría. Lo que sostiene al hechicero de que no te pueda tocar es la presencia poderosa del Espíritu Santo al cual nosotros le servimos, que tiene que someter, o mejor dicho, se somete todo espíritu de las tinieblas ante su santa presencia. Pero yo quiero específicamente, mis hermanos, dejar claro en este punto que estos dos enemigos que hemos hablado hasta el momento no tienen incidencia en nosotros.
quiero abrir un paréntesis una vez más para hablar sobre lo que dicen las escrituras del espíritu del mundo. En el libro de Primera de Corintios, en su capítulo 2, versículo 12, dice la palabra del Señor: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para conocer la gracia que Dios nos ha otorgado. Mis hermanos, en esta parte el Señor nos está hablando con claridad. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros no nos guiamos bajo la corriente y el sistema de este mundo. Cuando hablamos del espíritu del mundo, estamos hablando específicamente de este sistema que todo lo acepta, este sistema que todo lo aprueba, este sistema que finge que todo está bien y que siempre y cuando tú no dañes a otra persona, tú no estás haciendo nada malo. Nosotros no nos regimos por ese sistema. Nosotros estamos llamados, mis hermanos, a mandar y decir que está mal, independientemente de que las personas se ofendan. No es a ti como persona que yo te recalco tus faltas, sino que la falta está mal. De la primera persona que yo comienzo diciendo que la falta está mal es de mí mismo. Por eso yo en todas partes que tengo oportunidad de hablar de las cosas malas que hice e inclusive que aún sigo haciendo, porque no soy perfecto, mis hermanos, no me puedo venir y sentar delante de ustedes a venderle una perfección que en mi vida no existe hasta el día de hoy. Perfecto es aquel al cual nosotros predicamos. Yo no puedo venir a venderte a ti una fachada de alguien que no comete errores, de alguien que no tiene imperfecciones, de alguien en cual el Señor Jesús no debe seguir manipulando, moldeando cada día. Yo necesito diariamente de la guianza del Espíritu Santo. Yo necesito diariamente del perdón y la misericordia de Dios, porque yo estoy lleno de imperfecciones, cosas a las cuales la palabra me habla de que no son buenas. Yo en mi corazón sé que tengo que mejorar y sé que le tengo que decir al Señor todos los días: Padre, ven, ayúdame, porque sin ti yo no puedo hacerlo. Y esas son las cosas, mis hermanos, que el Espíritu Santo nos manda a hacer, a reconocer que nosotros no somos perfectos, que perfecto es uno y es Cristo Jesús. Estamos en esta batalla, estamos peleando en esta batalla todos para poder lograr al final de la carrera la victoria de la corona de la vida eterna. Nadie es santo, y esas personas que tú oyes que te venden esa santidad hipócrita, vamos a revisar, señores, porque al final de cuentas todo el mundo tiene un corazón y todo el mundo tiene pensamientos, y no solo se peca cuando tú te pones la falda larga o corta, también se peca con el corazón, también se peca con el pensamiento. Y a veces creemos que el hecho de ponerme el pantalón o la chacabana de tal o cual forma, ya no estoy pecando. No, eso es caer en la religiosidad. Como Jesús le dijo a los fariseos y a los saduceos: ustedes alargan su filactería. Cuando él hablaba de filactería, él decía de su ropa. Ustedes alargan sus vestiduras, pero por dentro ustedes son simplemente un sepulcro, o sea, ustedes son sepulcros blanqueados, donde por dentro están llenos de todo tipo de inmundicia. Nosotros tenemos que evitar eso, mis hermanos. Yo no estoy diciendo, y quiero abrir un paréntesis, de que la persona no deba vestir con pudor y modestia, y que la mujer no deba ser una mujer recatada, lista solamente para exhibirse con su esposo. No, no, no. A mí me gusta ver a esas siervas del Dios Altísimo con su farda larga, cubierta, bien respetuosa, que se ve que no solamente se quieren guardar ella, sino que también están ayudando a que aquellos que están en la congregación no se pierdan por malos pensamientos. Porque a veces la gente dice: pero que yo no puedo salvar a todo el mundo. Sí, pero tú puedes. A que si tú sabes que el hecho de que tú te estás poniendo el pantalón tan apretado que está causando que el hermano que te está mirando, la hermana que te está mirando, peque con pensamiento, tú lo sabes porque el Espíritu te da testimonio. Y si el Espíritu no te da testimonio, quiere decir que tú no eres cristiano nada. Tienes que arrepentirte y decirle a Dios que te perdone, porque el Espíritu nos da testimonio. Cuando usted se pone una ropa, que usted se para delante del espejo, el Espíritu, si tú eres de Dios, el Espíritu te va a decir: esto como que no está bien. Y ahí luego viene la voz nuestra que quiere cegar. Es aquí donde vamos a caer en el último enemigo y el más poderoso de todos, que es la carne, mis hermanos. Con respecto a esto, el libro de Gálatas, en su capítulo 6, verso 8, nos dice lo siguiente: porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. Mis hermanos, el enemigo más poderoso que nosotros tenemos
tenemos y con el cual tenemos que lidiar a diario es la carne. Porque la carne es nuestro propio ser. La carne son esos deseos que nosotros tenemos y que dejamos de satisfacer cuando vinimos a Cristo Jesús. Son esas cosas que nosotros sabemos que Cristo nos hizo libre porque nos dio el dominio propio a través de su espíritu de poderle decir que no, pero están con nosotros todos los días. Y es aquí donde yo quiero entrar, mis hermanos, para dos cosas. Primero, para identificar que todos tenemos esta lucha, porque es absolutamente todo, porque el mismo apóstol Pablo, un hombre que escribió la tercera parte del Nuevo Testamento y todo lo que es el adoctrinamiento del cristianismo, Dios se lo reveló al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dijo que ¿quién lo librará de este cuerpo de muerte? Ustedes saben lo que es un cuerpo de muerte. Un cuerpo de muerte era un mecanismo de tortura que utilizaba el Imperio Romano específicamente para cuando una persona asesinaba a alguien. Ellos lo que hacían después que lo juzgaban y lo encontraban culpable era que en vez de matarlo a esta persona, le ataban a sí mismo el cuerpo de la persona que él mató. Esto se convertía en el cuerpo de muerte. ¿Por qué? Porque esos mismos gérmenes o bichos que este cuerpo comenzaba a ser corrompido o por estos microorganismos, la putrefacción y todo esto se le pasaba a su cuerpo y él comenzaba a ser destruido por el cuerpo de la persona que mató. Esto es lo mismo que el apóstol Pablo está haciendo comparación con su propio cuerpo, de que él está atado a un cuerpo de muerte y él exclama, ¿quién nos librará? Pero un poco más adelante dice, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el cual por gracia nos ha hecho libre. Nosotros sabemos que por medio de Cristo nosotros podemos someter a la carne y nosotros podemos encontrar paz para poder vivir con ese enemigo que tenemos. En cuanto a esto, el Señor Jesucristo nos dice en el libro de Mateo, en su capítulo 26, verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro espíritu está dispuesto a servir a Dios. Por lo menos de las personas que se arrepintieron y que reconocieron que hay un Señor y Salvador y que es Cristo Jesús. Esta persona, Dios heredó a nosotros el Espíritu Santo, el cual está dispuesto a agradar a Dios, porque la misma palabra dice que la carne no puede adorar ni tampoco quiere, o mejor dicho, pongámoslo como va, ella no quiere adorar, pero tampoco puede. No es una condición de que ella pueda, es que no puede en realidad adorar. Pero mis hermanos, nosotros no podemos ser hipócritas y andar por ahí vendiéndole a los hermanos que van entrando, esos pequeñitos que todavía no están de comer alimento sólido, que vienen entrando, quererle ajustar una verdad que no es bíblica. Todo el mundo tiene que pelear contra su carne a diario. Es aquí donde se cumple la palabra que dijo el Señor Jesucristo, que todo aquel que quiera venir en pos de él, tome su cruz, se niegue a sí mismo cada día y le siga. El hecho de tú negarte a ti mismo es que te da la certeza de saber que ya tú eres salvo por gracia. No es el hecho de que tú no caigas en tentación, de que un día el diablo te pueda tentar y tú no caigas. No, es el hecho de que tú reconozcas que eso que a ti mismo te gusta, ese pecado, esa caída, esa debilidad que a ti mismo te gusta, ya eso no es parte del propósito y el diseño para el cual Jesucristo te llamó. Eso es lo que te hace entender que el Espíritu Santo está en ti. Muchas personas me han escrito, específicamente hermanos de la comunidad LGBT, aquellos que decidieron apartarse y que están en el proceso para que el Señor los liberte en su totalidad de este espíritu inmundo y tan vengativo como es el espíritu de la homosexualidad. Y ellos me han escrito y me dicen, hermano, yo no creo que yo sea salvo, yo no creo que todavía yo soy libre, porque todavía yo tengo instintos, porque mi corazón a veces siente, porque he tenido caídas. Mi hermano, el hecho de que tú puedas decir lo que a mí me gusta es del diablo, ya eso es lo que te da una salvación garantizada, porque dice la palabra que con la boca confesamos para salvación, mis hermanos. Nosotros confesamos
confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, usted cree con su corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos y confiesa con su boca, entonces usted es salvo. Pero lo primero que usted confiesa es que usted es pecador y que necesita un Salvador. La carne es un enemigo que nunca nos vamos a poder quitar, solamente cuando seamos encontrados con el Señor o que partamos al descanso eterno. Entonces ahí seremos librados de este cuerpo de muerte. ¿Por qué? Porque este cuerpo fue sentenciado. Dice la palabra del Señor que la carne está viciada al pecado. Usted me puede entender lo que yo le estoy diciendo. Yo no estoy apañándole su pecado y diciéndole que usted no debe ser fuerte y de decir al Señor, aun cuando usted sea débil, yo soy fuerte, Señor. Aun cuando usted se vea caído, usted tiene que decir, Señor, de esta nos vamos a levantar en el nombre de Jesús, porque yo decidí, yo no me voy a quedar en esto, porque tu palabra me dice a mí que sea este o sea que mis pecados son malos delante de tu presencia y que me apartan de ti. Cuando usted reconoce que lo que a usted le gusta es lo que lo aparta de Dios, su salvación ya llegó a su vida por gracia. Pero tiene que saber, mi hermano, que usted toda la vida va a luchar con esto. ¿Cómo podemos ser libres de todos estos espíritus y principalmente poder dominar a la carne por medio del ayuno y la oración? Yo quiero en otro video más adelante, si el Señor lo permite, en la misma serie que estamos haciendo sobre la guerra espiritual, hablar sobre cuál es el ayuno eficaz y ciertas técnicas que yo quiero hablarles para que ustedes sepan cómo atormentar a las tinieblas y cómo someter su carne. Pero en esta parte, abuelo de Paloma, el mismo Jesús nos dice que velemos y oremos para no entrar en tentación. Pero también el ayuno es una clave eficaz, porque Jesús dijo, llegará el tiempo en cuando el novio les sea quitado y ellos tendrán que ayunar. El tiempo ya es, porque Jesús no está entre nosotros como estuvo junto con sus discípulos. Ahora es el tiempo, mis hermanos. Si usted no ayuna, su carne se va a mantener viva. Si usted no hace silicio, su carne se va a mantener viva. Pero cuando usted ayuna, porque dice el mismo apóstol Pablo, haced morir las obras de la carne. ¿Y cómo usted puede hacer morir las obras de la carne en su vida? Usted puede hacer morir las obras de la carne en su vida cuando usted se dedica a incentivar aquellas cosas que hacen crecer al espíritu, como por ejemplo la lectura de la palabra. La gente no quiere leer la Biblia, la gente quiere que todos se lo digan, que todos se lo cuenten. Y si usted, mire, es verdad, ok, es bueno tener su teléfono a mano y usted tener su Biblia en su teléfono y usted decir, yo con mi teléfono leo la Biblia, o en el iPad o en su computadora o donde usted quiera, usted lee la Biblia. Pero nada es mejor, mis hermanos, como usted tener una Biblia física, que el diablo vea que usted tiene esa Biblia, que usted está orgulloso, que usted abre su Biblia y empieza a hojear su Biblia. Ya desde que usted abre su Biblia, si es una Biblia nueva, usted siente ese olor a papel que ya el espíritu, la carne va sintiendo. La carne tiene que saber que hay un gobierno que se llama Jesucristo. Nosotros debemos, mis hermanos, hacer morir en nosotros las obras de la carne, incentivando aquellas prácticas que hacen que el espíritu crezca. Mire, el espíritu se fortalece con una persona que ayuna 2 o 3 veces por semana. Mis hermanos, cuando nosotros estábamos saliendo del mundo de la hechicería, los que nos sacó más que cualquier otra cosa del mundo donde nosotros estábamos, con todos los compromisos que yo tenía aquí en mi casa, enterrado, enganchado, puesto, hecho, los bautizos que tenía en mi cabeza, todos los puntos que había en mi casa que se había hecho para invocar demonios, lo que nos hizo salir de todo esto fue el Espíritu Santo que el Señor nos envió a través de un mismo demonio, que Dios lo obligó a decirnos a que fuéramos al monte a ayunar y a orar. Mis hermanos, si el Espíritu se fortaleció en nosotros más allá de lo que aparentemente nosotros éramos, porque yo tenía peluca, uñas postizas, de todo eso, pero aún así Dios se fue fortaleciendo desde nuestro interior, y con uñas postizas y cabello y extensiones que yo tenía, el Señor aún así me amarré las extensiones, me corté las uñas, bajé del monte a destruir los compromisos en un ayuno que el Señor nos metió de 21 días para la gloria y la honra del Señor. Que todo esto yo quiero hablarlo a detalle en el video que voy a hacer sobre el ayuno eficaz en esta misma serie sobre la guerra espiritual,
porque es muy importante saber cómo ayunar y con qué propósito ayunar. No, bueno, eso lo vamos a dejar para este otro video porque es un tema muy amplio. Pero mis hermanos, aparte del ayuno, el cilicio, irnos al suelo, enseñarle a la carne que hay un dominio superior, recordarle, mis hermanos, que el diablo y el espíritu del mundo están fuera de nosotros. Ellos necesitan una entrada para operar en nuestra vida. La carne no, la carne vive con nosotros. Nosotros debemos apurarnos más en trabajar y pelear en contra de nuestra propia carne, en contra de nuestros propios deseos, más que con el diablo y con el espíritu del mundo. Yo no estoy diciendo, mis hermanos, que no vamos a atender a hacer guerra espiritual contra estos entes de maldad, pero mis hermanos, si usted, su carne está sometida al Espíritu Santo, ni el diablo, ni el mundo, ni nada lo va a desenfocar de quién es que tiene el poder. ¿Usted me entiende? Porque el hecho de que tu espíritu está fortalecido en el Espíritu Santo, en la lectura de la palabra, en el ayuno, en el cilicio, en la búsqueda constante, en levantarte en las madrugadas, buscar presencia, pelear en contra de los demonios, que el diablo y los demonios sientan que hay una autoridad por encima de todos tus gustos carnales, que es el Espíritu Santo. De esta manera, mis hermanos, vamos a poder tener paz y poder tener dominio propio fundamentalmente, porque recordar lo que estuvimos hablando al inicio, como dice las Escrituras, no nos ha sido dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de autoridad y de dominio propio. Tenemos que entender esto, que tenemos un espíritu de dominio propio. Vamos a practicar, esto es una práctica que se va dando constantemente. No se empiece a juzgar si usted ve que usted está comenzando un niño de leche, que usted está comenzando y está comenzando en el ayuno, que hoy cae en una prueba, cae en una tentación. No se empiece a martirizar y no se deje decir del diablo de que usted es una basura, que usted no vale nada, que usted no es cristiano nada. No le crea nada de eso al diablo. Recuerde que usted va a alimentar el espíritu para que éste se vaya fortaleciendo en su vida. Mientras el espíritu se va fortaleciendo, la carne se le va a oponer y van a haber días donde la carne va a salir victoriosa, pero usted tiene que reconocer que por encima de lo que diga el diablo, por encima de lo que diga la carne, por encima de lo que digan los pichones del diablo, usted es Dios. Ya usted declaró la sangre de Cristo sobre su vida. Ya nada, como dijo el apóstol Pablo, que nos separará del amor de Cristo Jesús. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo sublime, ni absolutamente nada, ni lo que diga el hermano, ni lo que diga el más ungido, ni lo que diga el sacerdote fulano. Mentira del diablo. Nada nos va a separar del amor de Cristo Jesús. Eso debe ser una convicción diaria. Ni siquiera tus caídas, ni siquiera tus debilidades, ni siquiera lo que a ti te guste por dentro, que tú sabes que todavía te gusta ese pecado, nada te va a separar del amor de Cristo. Sigue fortaleciendo el espíritu, porque el que no fortalece el espíritu nunca en la vida va a poder ser libre de ninguna atadura ni de ninguna cadena, porque el que liberta es el Espíritu Santo. Porque cuando una persona de que va y se quita una cadena, va y de que deja un vicio, va y de que deja algo que sabe que está atado todavía, al otro día lo vaya a coger otra vez. ¿Usted sabe por qué? Porque no fue libre por medio del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: aquel a cual el Hijo del Hombre libertase será verdaderamente libre. Y hay un proceso para poder ser libre, y es alimentar al Espíritu Santo para que así vayan muriendo las obras de la carne en nuestras vidas. Mis hermanos, si llegaste hasta este punto, quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo que nos están brindando en este canal. Bendigo su vida en el nombre poderoso de Jesús. Muchísimas gracias, mis hermanos. Ustedes son de gran importancia para mí. Por favor, no dejen de orar por mí, por mi familia, cobertura para mí, para mi familia, en el nombre de Jesús, porque en verdad todo esto que estamos haciendo, sabemos en quién nos atenemos y sabemos que esto ocasiona algo en el mundo espiritual, pero sabemos por sobre todas las cosas que no recibimos ninguna venganza ni contravenganza de ningún ente de las tinieblas, porque dice la palabra de mi papá que mía es la venganza, dijo el Señor. Así que, mis hermanos, muchísimas gracias, que el Señor Todopoderoso les bendiga. Recuerden, aquí debajo tienen el botoncito de suscribirse, suscríbanse, activen sus notificaciones para que YouTube siempre les diga cuando subamos un video nuevo. El Señor les bendiga. Recuerden que estamos subiendo videos todos los lunes, si el Señor así nos lo permite, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos en la próxima.